Hola a todos. Bienvenidos a Documental Siniestro. Hoy les traigo un video muy especial sobre una de las mujeres más controversiales y temidas de la historia, Hermine Bronstein. Esta mujer de origen austríaco se convirtió en una figura clave durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. En este video, exploraremos su vida, sus acciones y el legado que dejó en la humanidad. Prepárense para adentrarse en la oscura historia de Hermine Bronstein y descubrir cómo una persona puede llegar a convertirse en un símbolo de maldad. Comencemos. Hermine Bronstein fue una guardia de campo en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 16 de julio de 1919 en Polonia y se unió al partido nazi en 1937. Fue asignada como guardia en los campos de concentración de Ravensbrück y Majdanek, donde participó en la tortura y asesinato de prisioneros. Después de la guerra, Bronstein se mudó a los Estados Unidos, donde vivió bajo una identidad falsa durante muchos años. Fue arrestada en 1973 y extraditada a Alemania, donde fue condenada por crímenes de guerra y sentenciada a cadena perpetua. Bronstein murió en prisión el 19 de abril de 1999. Hermine Bronstein nació en Polonia y creció en una familia de ascendencia alemana. Durante su juventud, se unió al partido nazi y se convirtió en miembro de la Liga de Chicas Alemanas. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia, Bronstein se mudó a Alemania y se unió a la SS, la organización paramilitar nazi. En 1942, fue asignada como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania, donde se cometieron numerosos abusos y atrocidades contra los prisioneros, la mayoría de los cuales eran mujeres. Bronstein participó en torturas y asesinatos y se ganó una reputación de brutalidad extrema. En 1943, fue transferida al campo de concentración de Majdanek, en Polonia, donde continuó cometiendo atrocidades contra los prisioneros. Fue conocida por su sadismo y por golpear y maltratar a los prisioneros sin motivo aparente. Después de la guerra, Bronstein se mudó a los Estados Unidos en 1959 y vivió bajo una identidad falsa. Trabajó como ama de casa y se casó, manteniendo en secreto su pasado nazi. Sin embargo, en 1963, su identidad fue descubierta por un periodista y se inició una investigación en su contra. En 1973, Bronstein fue arrestada y extraditada a Alemania, donde fue juzgada por crímenes de guerra. En 1981, fue condenada por asesinato y complicidad en el asesinato de prisioneros y sentenciada a cadena perpetua. Hermine Bronstein murió en prisión el 19 de abril de 1999 a los 79 años. Su caso y su participación en los campos de concentración nazis destacan la brutalidad y el horror del Holocausto y sirven como recordatorio de los crímenes cometidos durante esa época. Hermine Bronstein fue una de las pocas mujeres nazis que fue juzgada y condenada por crímenes de guerra. Su caso generó gran atención mediática debido a la brutalidad de sus acciones y a su participación en la persecución y asesinato de miles de personas durante el Holocausto. Después de su condena en Alemania, Bronstein fue extraditada a Polonia en 1983 para ser juzgada por sus crímenes en el campo de concentración de Majdanek. Fue declarada culpable de tortura y asesinato y condenada a otros 14 años de prisión. Sin embargo, debido a su mala salud, fue liberada en 1996 y regresó a Alemania. El caso de Hermine Bronstein destaca la participación de mujeres en los crímenes del régimen nazi y la importancia de responsabilizar a todos los perpetradores de atrocidades de guerra, independientemente de su género. Su historia también sirve como recordatorio de los horrores del Holocausto y la necesidad de recordar y aprender de esos eventos para evitar que se repitan en el futuro. Hermine Bronstein nació el 16 de julio de 1919 en Austria. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al partido nazi y se convirtió en guardia en los campos de concentración de Ravensbrück y Auschwitz-Birkenau. En Ravensbrück, Bronstein era conocida por su brutalidad y crueldad hacia las prisioneras. Participaba en torturas, golpizas e incluso asesinatos. En 1943, fue trasladada al campo de Auschwitz-Birkenau, donde continuó con sus acciones violentas. Bronstein fue apodada la yegua de Majdanek debido a su participación en el campo de concentración de Majdanek en Polonia, donde se estima que al menos 200.000 personas fueron asesinadas. Allí,
Ella y otras guardias nazis llevaban a cabo ejecuciones, torturas y experimentos médicos en prisioneros. Después de la guerra, Braunstein vivió en Austria bajo una identidad falsa, pero fue arrestada en 1946 y extraditada a Polonia para ser juzgada. Sin embargo, logró escapar antes de ser llevada a juicio y huyó a Estados Unidos. En Estados Unidos, Braunstein vivió durante muchos años sin ser descubierta. Trabajó como costurera y se casó, cambiando su nombre a Hermine Rahn. Sin embargo, en la década de 1970, su pasado fue revelado y fue denunciada ante las autoridades. En 1973, Braunstein fue extraditada a Alemania y juzgada por sus crímenes en Ravensbrück y Auschwitz-Birkenau. Fue declarada culpable de tortura y asesinato y condenada a cadena perpetua. Sin embargo, en 1996, debido a su mala salud, fue liberada y regresó a Alemania, donde murió en 1999. La historia de Hermine Braunstein es un triste recordatorio de la brutalidad y la inhumanidad del régimen nazi durante el Holocausto. Su participación activa en la persecución y el asesinato de miles de personas demuestra la necesidad de responsabilizar a todos los perpetradores de crímenes de guerra, sin importar su género. Hermine Braunstein nació en el pueblo de Viena-Neustadt, Austria, y creció en una familia católica. A los 20 años, se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, una organización juvenil afiliada al partido nazi. En 1939, se unió al partido nazi y se convirtió en miembro activo. En el campo de concentración de Ravensbrück, Braunstein fue asignada como guardia y se destacó por su brutalidad hacia las prisioneras. Participó en torturas, golpizas y asesinatos, y también fue conocida por usar un látigo para castigar a las prisioneras. Se estima que al menos 90.000 mujeres fueron asesinadas en Ravensbrück durante su tiempo como guardia. En 1943, Braunstein fue transferida al campo de Auschwitz-Birkenau, donde continuó con sus acciones violentas. Fue asignada al bloque 10, donde se llevaban a cabo experimentos médicos en prisioneras. Participó en la selección de prisioneros para las cámaras de gas y en la ejecución de prisioneros mediante inyecciones letales o disparos. Después de la guerra, Braunstein vivió en Austria bajo una identidad falsa y trabajó como enfermera. Sin embargo, fue arrestada en 1946 y extraditada a Polonia para ser juzgada por sus crímenes en Ravensbrück. Logró escapar antes del juicio y huyó a Estados Unidos en 1959. En Estados Unidos, vivió en Queens, Nueva York, y trabajó como costurera. Se casó y cambió su nombre a Hermine Rahn. Durante muchos años, vivió sin ser descubierta y mantuvo su pasado oculto. En 1973, su participación en los campos de concentración fue revelada y fue denunciada ante las autoridades. Braunstein fue extraditada a Alemania en 1975 y juzgada por sus crímenes en Ravensbrück y Auschwitz-Birkenau. Fue declarada culpable de tortura y asesinato y condenada a cadena perpetua. En 1996, debido a su mala salud, Braunstein fue liberada y regresó a Alemania. Murió el 19 de abril de 1999 en el pueblo de Bochum, a los 79 años. La historia de Hermine Braunstein es un ejemplo de la participación activa de mujeres en los crímenes nazis durante el Holocausto. Su brutalidad y crueldad hacia las prisioneras demuestran que mujeres como ella también fueron responsables de atrocidades y deben ser recordadas como perpetradoras de crímenes de guerra. Gracias por ver Documental Siniestro. Si te gustó lo que viste y quieres seguir viendo más contenido similar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así estarás al tanto de todas nuestras actualizaciones, nuevos vídeos y podrás ser parte de nuestra comunidad. No te lo pierdas. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Te esperamos en nuestro próximo video. I saw